Hablaremos ahora del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz fue presidente de nuestro país entre 1964 y 1970. Él era originario de Puebla, licenciado en Derecho, había sido ya diputado entre 1943 y 1946, enseguida se convirtió en senador entre 1946 y 1952 y es ahí, siendo senador, donde se conoce y forma una amistad muy estrecha con Adolfo López Mateos. Adolfo López Mateos, al llegar a la presidencia de la República, lo nombra su secretario de gobierno y posteriormente candidato por parte del PRI para la presidencia de la República y ganando las elecciones se convierte en presidente de nuestro país para el sexenio 1964-1970. Durante este periodo se fomenta el desarrollo económico del país, continuando con el programa de desarrollo estabilizador, aunque va a ser el último sexenio de este programa. Se crea un plan agrario integral, se da un gran impulso a la industrialización rural, es decir, vuelve sus ojos al campo. Sin embargo, pues la vorágine de la industrialización ya estaba a todo lo que daba, pero no dejó abandonado al campo, al contrario, buscó protegerlo a través de estos programas. También firma el llamado Tratado de Tlatelolco, que fue una iniciativa de México para crear en América Latina una organización llamada Organización para la Proscripción de Armas Nucleares de América Latina, o PANAL por sus siglas, porque en esos momentos el mundo estaba en medio de la Guerra Fría y se estaban construyendo muchísimas armas nucleares, entonces eso representaba pues algo negativo para el aspecto mundial y México buscó por medio de este tratado hacer pues conciencia en los países latinoamericanos para no crear esas armas en América Latina. También se iniciaron las obras del metro en la Ciudad de México. Con Gustavo Díaz Ordaz se dio inicio a esta obra de comunicación tan importante para la ciudad más poblada de nuestro país. Se da el derecho al voto de los jóvenes a partir de los 18 años, es decir, a partir de esa edad, los jóvenes, hombres y mujeres, podían empezar ya a votar y esa continúa establecido en la Constitución. A partir de los 18 años podemos ejercer nuestro derecho al voto. Se da una orientación distinta a la Ley Federal del Trabajo, buscando siempre la mejora hacia los beneficios de los trabajadores y se promulga una nueva Ley Federal del Trabajo, reformando a la que ya existía. Se dan en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz los primeros Juegos Olímpicos que se dieron en nuestro país en el año de 1968 y que había logrado tener esta sede en el sexenio anterior. Es decir, en el sexenio anterior negoció, buscó, concursó para tener la sede de los Juegos Olímpicos durante el sexenio de Adolfo López Mateos y estos juegos pues se iban a realizar en 1968. Eso es una muestra muy clara de cómo México estaba siendo visto por los ojos de otras naciones como un país que era confiable, como un país respetable y que podía llevar a cabo estos grandes eventos tan importantes, no solamente de manera deportiva, sino de manera social, política, cultural. Entonces era un reconocimiento hacia ese avance que había tenido México en sus logros como una nación estable. Sin embargo, lo que va a marcar el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz fueron características súper fuertes porque se le reconoce como un gobierno represivo y autoritario. La palabra del presidente era la ley. Lo que él decía era lo que se hacía. No se le acusa de corrupto porque, al contrario, incluso se dice que era honrado en los dineros del pueblo, pero sí fue muy represor y fue un gobierno súper autoritario y todo aquel que estuviera en contra de su gobierno era perseguido, era reprimido, era incluso desaparecido. Entonces estamos hablando de un gobierno que no permitió las libertades que estaban establecidas en la Constitución. Esto va a llegar al punto álgido en 1968 con el llamado movimiento estudiantil. Se había declarado él ya como un total anticomunista. El mundo estaba dividido en ese momento en dos grandes polos,
el polo capitalista y el polo comunista o socialista, y nuestro país estaba dentro del polo capitalista y él se había declarado totalmente anticomunista. Y bueno, el suceso de 1968 se da porque el 22 de julio de 1968 se da una revuelta entre estudiantes del Politécnico y algunos preparatorianos de la UNAM. Ese fue el conflicto que da inicio, que da origen a las primeras protestas estudiantiles, porque fue reprimido por parte de la fuerza pública. Esas primeras protestas fueron siempre reprimidas con granaderos, pero posteriormente ya intervino el ejército, o sea, ya más agresión en contra de los estudiantes. El gobierno afirmó que el movimiento era parte de un plan de subversión orquestado por el Partido Comunista. Entonces, al ser totalmente anticomunista, el gobierno estaba sintiendo que era totalmente un evento, una situación, un complot en su contra por parte del Partido Comunista de nuestro país. Sin embargo, los estudiantes formaron un Consejo Nacional de Huelga y formularon en su pliego petitorio, entre otras cosas, la exigencia de que se pusiera fin a esa represión y de que se castigara a los represores, a los que resultaran represores. Pero no lograron negociar con el gobierno, al contrario, a lo largo del siguiente verano de ese mismo año, las manifestaciones se fueron haciendo cada vez más fuertes, hasta que finalmente el 2 de octubre, después de un mitin que se estaba dando en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, el ejército estaba resguardando ese mitin, es decir, estaba alrededor de la Plaza de las Tres Culturas. Y un grupo militar vestido de civil, identificado con un guante blanco y bajo las órdenes de la presidencia, que se llamaba el Batallón Olimpia, comenzó a disparar desde el edificio Chihuahua de la Plaza de las Tres Culturas. Empezó a disparar sobre la multitud y el ejército repelió el ataque aparentemente sin saber de quiénes se trataba. Hubo un fuego cruzado entonces entre estos dos bandos y el fuego cruzado alcanzó a herir a muchos uniformados, pero también murieron decenas de estudiantes. Esta es la que conocemos como la matanza de Tlatelolco de 1968, que va a ser el espacio más negro y la cúspide de la represión del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Cabe destacar que estaba a unos días de celebrarse las Olimpiadas que se había logrado que se hicieran en México. Entonces al gobierno era una preocupación muy fuerte porque estas manifestaciones de los estudiantes ensuciaban de alguna manera ese gran evento que se iba a dar en nuestro país, ese gran evento internacional. Entonces no convenía que otras naciones que iban a llegar con sus medios de comunicación, con sus deportistas, con sus delegaciones, y que todos los ojos del mundo iban a estar puestos en México por ese evento, se dieran cuenta de que el gobierno era acusado de represor por sus estudiantes, por uno de los sectores más reconocidos, más protegidos por otras naciones, los estudiantes. Entonces, el gobierno buscó a toda costa acabar con esta manifestación y bueno, culminó en esta gran matanza, en este desastre, en este evento tan trágico que trajo para nuestro país el 2 de octubre. Durante el evento de la inauguración de las Olimpiadas que se llevó a cabo, fueron unas Olimpiadas que sucedieron al final de cuentas. En el evento de inauguración, cuando tomó la palabra el presidente, pues sufrió un gran abucheo. Todas las personas que estaban ahí, todos los mexicanos, pues lo abuchearon enormemente. Esas imágenes se quedan grabadas para la posteridad. Y cuando se da el vuelo de la Paloma de la Paz, porque ese es el símbolo de los Juegos Olímpicos, como ustedes recordarán, hacen volar una paloma negra enorme de papel en signo de luto de lo que había sucedido unos días antes con los estudiantes. Entonces, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, desgraciadamente, va a ser recordado, más que por todo lo demás, va a ser recordado por el 2 de octubre. Y varios analistas coinciden que a partir de estos eventos del 2 de octubre es que empieza la declive
del milagro mexicano es que empieza la declive de la gran estabilidad económica social que tenía nuestro país, y ese periodo pues va a culminar con el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. A partir de 1970 entonces empiezan las crisis en nuestro país y ya es el siguiente periodo que vamos a analizar.